Hola mis queridos amigos, feliz tarde para todos ustedes. Espero que tengan una muy buena semana porque hoy es otro lunes más de nuestro encuentro semanal. Y hoy tenemos un gran tema. Vamos a hablar de salir de la culpa y conectarse con la responsabilidad, con lo que nos corresponde de verdad. ¿Ok? Salir de la culpa para entrar en la responsabilidad. Por lo tanto, la mesa está servida, tenemos un temazo, así que usted a disfrutar porque usted está en la charla de los lunes. Las charlas de los lunes son una presentación de Grupo Cauchos, Bodega Otazu, Cicles, Oilven, Embutidos Mallorca, Golden Brook, Arco Iris Laboratorio. Bien, amigos. Hoy vamos a hablar de salir de la culpa para conectarse con la responsabilidad. La culpa es una elaboración quizás muy judeocristiana, que tiene que ver quizás con una gran mentira y con una gran soberbia. Porque la culpa está muy ligada al pecado. El pecado está muy ligado al castigo. Y el castigo está muy ligado a algo de lo cual yo voy a pedir consciente o inconscientemente ser expiado, que sea expiado en mí. Toda esta ristra que acabo de hablar se hace altamente pesada, oscura y muy difícil. Pero hay una tendencia cultural que viene de todo Occidente por esto de la culpa. Es como si los hechos que acontecen en mi entorno me pasaran por un camino, por un sendero de la culpa. Y hay que estar muy pendiente de eso, porque a mi criterio eso revela un profundo error. No solo un error de concepción, un error de verme a mí mismo, una gran distracción y por supuesto y aquí voy con algo que va a estremecer, como un gran estado de soberbia. Un gran estado de soberbia. Que a mi manera de pensar es lo más castigado por la vida. Es importante ver que una cosa es un error y todos cometemos y cometeremos errores. Porque siempre el error está en un paréntesis de haber hecho lo que corresponde, haber hecho lo que se debía, haber hecho lo que era importante, haber hecho lo que se debía hacer. Ese error tiene una posibilidad de enmendarse. Lo asumo, lo reconozco y lo busco enmendar. Por lo tanto, todo eso transita dentro de mí y tiene que ver con la vinculación, tiene que ver con la experiencia de vivir. El pecado no. El pecado o la culpa no. Porque la culpa primero es algo que es con lo cual yo tengo que latigarme permanentemente, con lo cual solo puede absolverme algo muy superior a mí, y ahí está la iglesia, en este caso, que me lo puede solventar. No estoy hablando mal de la iglesia, estoy diciendo sencillamente que, un sacerdote en un confesionario te libera del pecado. Ahora, ¿te liberará del pecado realmente o te liberará del pecado como un camino nuevo que tienes que recorrer? Por lo tanto, comencemos esta charla hablando de que culpables, como lo he dicho en otras oportunidades, solamente es quien comete pecado, y para tú cometer pecado tú tienes que creer en el pecado, y para tú creer en el pecado tienes que estar inserto en una suerte de religiosidad o de creencia religiosa
que te haga creer en el pecado, llámese en los mandamientos en la Iglesia Católica y en muchas otras religiones, otra serie de mandatos. O quien cometió un delito. Porque en la ley de los hombres hay unas reglas y hay unas condiciones. Si usted se come una flecha, se come una luz, usted comete un delito. Y ese delito tiene que ser pagado. Tiene que ser pagado. Entonces usted cometió ese delito, te para un fiscal y tú tienes que pagar una multa. Y esa multa equivale a ese delito que cometiste que te hace culpable de él. Pero es una culpa totalmente distinta. La culpa a la que nos referimos es ese estado culposo permanentemente que me deja sintiendo que hice algo equivocado e imperdonable. A la culpa que me refiero, la culpa que es dañina, no tiene que ver con el estado delictivo, porque el estado delictivo tiene una consecuencia en cuanto al castigo que te da la ley de los hombres. El problema de la culpa que me refiero es esa culpa que no te deja en paz, que si quieren una imagen me lleva a un cuarto oscuro de la vida, que no tiene ventanas, que no tiene puertas, que no tiene salida, y que la única forma es castigarme lo suficiente para sentir que estoy purgando o que estoy expiando esa culpa que casi siempre tiene que ver conmigo, que casi siempre tiene que ver con algo mío que me lo ha impuesto. Por supuesto, a veces venimos de familias muy culposas, a veces venimos de adultos muy culposos que nos hacen sentir que la culpa pasa a ser una forma de control. Es imperdonable que no cuides a tu madre. Bueno, depende, mira. Sí, lo ideal sería que cuidaras a tu madre, pero si estás en una situación particular, estás fuera del país, estás realizando algo, a veces no la puedes cuidar. Y es lamentable, pero no puede ser algo que sea tan cruel, tan profundamente cruel, que te quite la paz. Y aquí vamos a un punto fundamental. A la culpa que nos referimos es un estado que te quita la paz. Porque como no es un error, sino que es un pecado, entonces ahí no hay paz posible, porque cometiste el peor de los pecados. Yo siempre, cuando estoy hablando de la culpa, estoy hablando de todo esto. Yo recuerdo una anécdota o recuerdo una sesión que tuve con una muchacha, una adulta ya, 37 años, 38 años, que vino a consulta por una culpa que se la comía. Y cuando me cuenta, ella tenía una mamá difícil, dura, un ser bastante golpeado por la vida. Y ella era la rebelde de las hermanas. Se le rebeló a la madre, se rebeló ante lo familiar y siempre fue la rebelde de la casa. Y resulta ser que en una de esas tuvieron una gran pelea, una gran discusión, en la cual dijo, bueno, chica, ya yo me voy y se acabó. A mí no me estés llamando ni me trates más. Y ella, la muchacha, la paciente, se fue. Y resulta ser que a los 2 días la madre muere. Por supuesto, toda la familia, porque todo lo misterioso, todo lo que no comprendemos, todo lo que no hemos elaborado en nosotros, nos lleva a la culpa. Nos lleva a la culpa. Entonces, esa culpa es la que le da al culpabilizador una suerte de oxígeno. Te inculpo a ti porque inculpándote a ti tengo control y de alguna manera me da el oxígeno por lo que me hiciste, por el dolor que infligiste a mi corazón. Eso es una elaboración absolutamente perversa, pero es una elaboración cultural, totalmente cultural. Entonces, fíjense ustedes la filigrana que hay aquí. Ella me cuenta eso y apenas arrancó a contarlo, arrancó a llorar y de esto había pasado 8 meses. Y yo le pido que ella me cuente sobre su madre. Bueno, cuando me cuenta sobre su madre, eso que les estoy contando, era una mujer absolutamente reactiva, una mujer muy fuerte, una mujer de palabras muy hirientes, una mujer que
Muy difícil. Y yo, ante eso, como ya lo he vivido en otras oportunidades como terapeuta, yo lo primero que la llevo ella es a tratar de indagar en la propia realidad psíquica y en su propia realidad emocional. Y lo primero que le pregunto es, ok, ¿qué hubieras podido hacer tú para que ella no se muriera? Porque en verdad tú estás embriagada del dolor de la muerte de tu madre. Ahora vamos entonces a entrar en el dolor de la muerte de tu madre. ¿Qué hubieras podido hacer tú para que tu madre no se muriera? Bueno, es que a lo mejor fue la pelea la que la llevó a la muerte. ¿Tú estás segura que la pelea la llevó a la muerte? La madre tenía además, creo que era un cáncer, de verdad que no me acuerdo mucho, pero era una enfermedad degenerativa que venía rodando. Esa enfermedad degenerativa de tu madre que tenía con ella 25 años, ¿tú crees que tú la precipitaste con la discusión que tenías? Primera pregunta importante. ¿Hubieras hecho algo para evitar que algo tan fuera de nuestro control como la muerte hubiera acaecido? No. Ok. Ahora, ¿no te parece muy soberbio? Y aquí voy con el temazo. ¿No te parece algo sumamente soberbio asumir en una familia de 5 hermanos, de tíos, de cuñados, de gente, asumir que tú eres la culpable de la muerte de tu madre? ¿No te parece que el dolor que llevas, más que un dolor infligido por los demás, que además los demás, sin duda alguna, claro, porque el buscar un culpable, fíjense ustedes, déjenme hacer este paréntesis aquí si me permite. Cuando a nosotros nos pasa algo, cualquier cosa que nos pase, es decir, encontrar un culpable es un alivio. Si yo un día me levanto tarde, me despierto tarde y llego al trabajo tarde, el que no haya sonado el despertador que parece una nimiedad, es una forma de poner la culpa en el despertador. Y la culpa en el despertador me alivia, porque a lo mejor o cambio el despertador o hay qué cosa, pero eso me alivia. O que haya mucho tráfico, o que haya habido un apagón, o que haya habido el metro no funcione. Es decir, esos focos alivian mi sensación de responsabilidad que ya vamos para allá, pero que en un momento se transforma en culpa. Entonces, para esta muchacha, asumir la culpa era algo hiper pesado, absolutamente inconveniente y fuera de contexto, fuera de poderlo llevar y cargar. Porque ella no puede causarle la muerte a nadie a menos que la mate. Bueno, Carlos, pero es que yo lo que le dije fue demasiado fuerte. Yo nunca le había dicho cosas tan fuertes. Sí, pero ustedes se habían dicho cosas fuertes toda la vida. Cuando tú asumes que tú eres la culpable de la muerte de ella, tú estás asumiendo también no solo una soberbia, sino una forma de poder muy culposo. Que primero es falso, segundo te encierra en una habitación horrible donde vas a tener que ser profundamente infeliz y donde vas a tener que fracasar en todo lo que hagas para poder de alguna manera aliviar un poquito esa culpa, porque cada vez que tu hermana o que tu hermano te van a decir porque por ti murió la vieja. Entonces son contenidos muy culturales donde a veces hay que hacer un trabajo y tuvimos meses de trabajo para poder desmontar ese ámbito soberbio. Porque es muy soberbio cuando yo asumo que yo soy el culpable de tu infelicidad, por ejemplo. Cuando yo asumo que soy el culpable de tu mal carácter. Cuando yo asumo que soy el culpable de tu deterioro. Cuando yo asumo que soy el culpable yo no soy culpable de nada de eso.
yo puedo tener una cuota de responsabilidad. Y eso sí es verdad. Eso sí es cierto. Yo asumo que yo tengo una cuota de responsabilidad, que la reconozco, la asumo y busco repararla. Y tú puedes repararla yendo a la tumba de tu madre, arrodillándote, llevando flores si crees en eso y conversando con ella, llorándola, haciendo las cartas del duelo que tengo aquí en el canal, haciendo una dieta del perdón, meditando. Tú estás reparando un daño que hiciste de forma inconsciente, por supuesto. Vuelvo a la anécdota de la muchacha para que vayan entendiendo. Yo le decía, ok, lo que tú me estás contando me hace ver una película. Es la película que puede ver la vecina de tu mamá cuando alguien le dijo, no, pero es que ella por mi hermana, pues una discusión con mi hermana y se murió. Y la película es una mujer, el arquetipo de la madre totalmente sufrida, una mujer venida a menos, una mujer en profundo estado de debilidad, que tú te aprovechabas de ella y le insultabas cada vez y le dabas hasta por debajo de la lengua, pa. Y un día se te murió. Pregunto, le decía yo a ella, ¿ese es el caso? ¿Ese es el caso? Y me decía, no, es que no describiste a mi mamá para nada. Ok, ahora descríbemela tú. No, chico, mi mamá era Bernarda Alba. Mi mamá era una tigra. Mi mamá, mis cuñados, que son todos unos hombrotes grandototes, bueno, se hacían pipí del susto cuando mi mamá pegaba 4 gritos y agarraba un palo. Porque era de las que agarraba un palo y empezaba a darle palo a todo lo que se le atravesara. Mi mamá en el sitio donde vivíamos, ya era del interior, en el barrio, comunidad que vivíamos, mi mamá le tenían terror. ¿Y qué te decía ella para siempre? No, me decía de todo. Me decía que yo era una mujer fracasada, que yo era una frustrada, que ningún hombre acostase conmigo. Imagínate tú que yo nunca me olvidaré de esto, que ella me decía. Ella me decía que penetrarte a ti, que un hombre te penetre a ti, es que se lleve de ti toda esa porquería que tú eres como ser humano. Yo le digo, por lo tanto, cuando tú analizas toda la situación, hubo una parte de ti profundamente sana en medio de toda la enfermedad que allá había. Hubo una parte tuya perfecta y profundamente sana que buscó irse de ese núcleo infectado donde tu mamá habitaba. Perdón, no conscientemente y no por mala, porque así se crió y así eran sus parámetros de vida. Y hubo una luz de ti que luego de una pelea dijo, me largo de aquí y de mí no vas a saber nunca más. Bueno, y la señora se murió. Por eso, esta capacidad de análisis, sobre todo llevado de la mano terapéutica, es mucho más constructiva, pero esta capacidad de análisis que podemos hacer en torno a un hecho nos permite ir viendo los componentes del hecho, ya no desde el punto de vista culposo, porque es que la luz de la culpa solo está en lo que tú hiciste. La luz de la culpa solo está en que la señora se murió. La luz de la culpa solo está en que por tu conversación, por tus palabras, por tu hecho y por tu decisión, tu madre se murió. Entonces tú no tienes posibilidades, ¿verdad? Entonces yo te puedo reconstruir el hecho. Eso es igual que una noticia. Como periodista se los puedo decir. Cuando hay un hecho noticioso, tú ves el hecho noticioso. Un edificio de pronto se cayó. Ay, se cayó el edificio, qué cosa tan horrible, murió gente, qué cosa tan horrible. Ok. Cuando tú vas a hacer, de verdad tú te quieres encargar de esa noticia y tú quieres hacer periodismo de investigación, tú tienes que ir por todas partes. Tú tienes que meterte por donde nadie entra. Tú tienes que poner luz por donde nadie pone luz para poder ver todas las instancias de eso.
Y cuando pones plus en todas esas instancias, te vas a encontrar con una cantidad de cosas que te van a asombrar. No, chicos, pero es que este edificio estaba todo filtrado por dentro. Este edificio varias veces demostró en varias áreas que se fueron cayendo y nadie tomó cartas en el asunto. Y entonces tú vas viendo que la caída del edificio fue una consecuencia de una cantidad de causas ante las cuales nadie puso manos a la obra. Esto es exactamente igual. Pero aquí el problema es que te atrape. El problema de la vida ante lo emocional es qué parte de ti te atrape. Porque te puede atrapar la parte culposa, que es una parte muy cultural, la tenemos todos. La tenemos todos, inclusive la tienen los ateos, inclusive la tienen los agnósticos, aunque lo nieguen. Porque la cultura está mucho más metida y entretejida dentro de nosotros. Y te agarra la parte culposa. Y la parte culposa, la parte culposa te mata. Porque no te da tregua. Porque te va generando un taca. Y si tienes que te la recuerde, porque perdón, no hay nada que le guste más a una persona que se pueda sentir culpable en algún momento que poner la culpa en otro, porque se libera. Eso es igual que el bullying, igualito que el bullying. Si yo buleo, si yo hago bullying, me salvo que a mí me hagan bullying. Pues eso es tan sencillo como todo. Si yo me pongo al lado del que tiene más fuerza de bullying, yo me libero y me libro del bullying. Igualito. Como yo soy una persona culposa, mi primera tendencia es a poner la culpa donde debo ponerla. Hasta ahí entendida la culpa. Bueno, de la culpa podemos hablar 15 charlas. Pero ya vieron el cuadro. Es oscura, es enmarañada, es totalmente seca, no te da oxígeno, es entramada, es muy fregada la culpa, muy fregada la culpa. Por eso, y fíjense ustedes, por eso el sacramento de la confesión, que es un sacramento a veces muy mal considerado, es un sacramento importante en la Iglesia Católica, porque la confesión permite al individuo, cualquiera haya sido su situación, cualquiera haya sido su pena, ir donde una persona que en ese momento encarna la divinidad y poder desahogar ese desahogo, porque la culpa además, la culpa es tan perversa, tan dura, tan difícil, que la culpa además llega un momento que te avergüenza el solo hecho de pensarla. Entonces es como si tuvieras un fantasma de ti permanentemente atrás. Ahora, hacemos un punto y comenzamos a hablar del otro ámbito que es la responsabilidad. La responsabilidad es la respuesta a un hecho y está ligada a una cosa fundamental, que todos nos manejamos, que es la idea de que yo soy responsable de todo aquello que de alguna manera me afecta o afecta al todo. Pregunto a ustedes, mis amados escuchas, o tú no eres culpable, o tú no eres responsable. Fíjense ustedes cómo sale la culpa. Es como si la culpa se impusiera. O tú no eres responsable del plástico que está minando los mares del planeta. Tú no eres responsable, mira. Tú no eres responsable. Claro que eres responsable. Y yo también. Ve a ver todo lo que tú consumes en plástico, generas en plástico, acumulas en plástico. Claro que eres responsable. Yo también lo soy. Pero eso me hace responsable, lo cual, cuando nosotros nos convertimos en seres medianamente conscientes de lo ecológico, asumimos una responsabilidad y empezamos a repararla.
Por lo menos puede ser, yo no acepto bolsas de plástico. Yo llevo mis bolsas de tela y mis bolsas de papel. Yo no voy a asumir bolsas de plástico porque no voy a inundar el mundo del plástico. Ahora que están los emprendimientos tan desbocados, hay emprendimientos maravillosos, pero cuando a mí me traen un emprendimiento en un envase plástico y en una bolsa plástica con cubiertos plásticos, yo respiro, porque ahí hay una inconsciencia. Claro, y lo he conversado y me dicen, bueno, Carlos, pero imagínate, es que hacerlo de cartón o hacerlo de otros materiales es muchísimo más costoso. Sí, es verdad, es cierto. Pero tiene que haber esa intención. Para que tu emprendimiento sea realmente ecológico y orgánico, tiene que empezar por una conciencia ecológica de todo. Porque si no, tu emprendimiento, que a lo mejor haces una torta rica o haces unos pequeños o haces unos no sé qué, riquísimo, están contaminando el planeta, que es la casa de todos. Eso se llama responsabilidad. Perdón que no era el tema de la charla, pero para que vean, eso se llama responsabilidad. No me puedo sentir culpable del plástico del planeta porque, perdónenme, no. Yo no boto plástico al mar. Yo no soy culpable de eso. Yo soy responsable de eso. Soy responsable. Y la responsabilidad es un camino. Primero, no es un cuarto, es un prado donde yo puedo correr, donde yo puedo asumir, donde yo puedo pedir disculpas, donde puedo pedir perdón, donde yo puedo, si dañé algo, puedo repararlo, porque tengo la posibilidad de hacerlo y sentirme medianamente en paz. ¿O por qué no en paz? Eso es la responsabilidad. Y ya vamos a hablar de los casos para que la vean, a diferencia profunda de la culpa, que no me da ese oxígeno. La culpa no te oxigena. Porque una cosa es cometer un error y una cosa es cometer un pecado. Cuando cometes un pecado, solo la divinidad puede expiar ese pecado o salvarte de ese pecado. Cuando tú cometes un error, tú puedes enmendarlo, tú puedes pedir disculpas, tú puedes hacer cualquier acción sencilla que de alguna manera medianamente te libere del pecado, del error. ¿Estamos claros? Permítame hacer una breve pausa porque quiero hablar de nuestros patrocinadores publicitarios que hacen posible que tú estés ahí viendo esta charla y que la puedas ver las veces que quieras sin erogar ningún tipo de precio, sin que sea totalmente gratuita. Ellos me dijeron, 2020, Carlos, el mundo necesita de tu charla. Nosotros corremos con todos los gastos de la charla. Y aquí estamos. Por lo tanto, hagamos una red de prosperidad. Por favor, síganlos en sus redes, que todos son muy buenos a la hora de necesitar sus servicios o sus productos. Por favor, que sean ellos una primera opción. Eso va siendo una cadena de prosperidad que realmente vale la pena. Y comencemos con aceite de coco 100% natural. Aceite de coco Golden Brook. ¿Por qué? Porque el aceite de coco ya sabemos todas sus bondades. Aquí está condensado porque está a temperatura baja. Menos de 24 grados él se condensa. Cuando va acercándose al fogón, él inmediatamente se vuelve líquido, ¿verdad? Se diluye y usted lo puede usar en su fritura sin ningún problema. Atención, el aceite de coco es de los pocos aceites que no se degrada a altas temperaturas, por lo tanto, usted va a consumir algo sumamente natural para su cuerpo que no va a dañar sus arterias, que no va a dañar su cuerpo. Eso es el aceite de coco. Y Golden Brook es 100% natural, 100% vegano, refinado, en frío. Lo exprimimos la pulpa del coco en frío y además no tiene sabor, no tiene olor, es especial para cocinar, no tiene grasas trans, no tiene ningún tipo de gluten. Por lo tanto, es lo que tú te mereces. Golden Brook, @goldenbrook BZLA. Arco Iris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad, de venta en farmacias y tiendas naturistas de todo el país. Tiene 30 años en este país porque descubrieron que la naturaleza era la mejor y más dotada farmacia que un ser humano podía tener y la envasaron. Y tienen 30 años envasándola. Hoy en día tienen un catálogo de 60 productos que usted puede consumir 100% naturales y que están en su catálogo de www.arcoirisnatural.com. Así que cuando su opción pueda ser lo natural, que sea Arcoiris. De venta en todas las farmacias y tiendas naturistas del país,
@arcoiris laboratorio. Y bueno, y un buen vino. Cuando usted va a escoger un vino, cuando usted quiere llevar un vino a una fiesta, a lo mejor usted no es conocedor del vino o conocedora del vino ni tiene por qué conocerlo. Pero qué bueno saber que hay bodegas multipremiadas en España que están en Venezuela y que pueden ser una referencia para ti. Y esta es Bodega Otazo. Es una bodega de alto nivel, multipremiada. Tiene, por ejemplo, vinos de pago. Muy pocas bodegas tienen vinos de pago en España. Entonces, elige Otazo. Otazo tiene una gama alta de vinos complejos, ligados al arte, con mucha barrica, con, bueno, vinos maravillosos. Luego tiene una gama media, que es lo que se consume normalmente, que es lo que se lleva a una fiesta, que es lo que se consume en grupo, que son ese chardonnay muy rico, ese premium cuvée que tienen poca barrica, pero son vinos muy consistentes. Tienen además el rosé, que ha sido toda una revelación en Venezuela y en todas partes porque es un vino de altísima calidad. Y luego tienen una gama que baja un poquito, que es viceversa, que tiene solo 2 vinos, pero que siempre te saca de apuro, que es el blend rojo, que es un vino extraordinario, y el chardonnay blanco, que son vinos que te van a sacar de apuro, que cuestan menos y que tienen el respaldo de Otazo. Así que recuerda, @Otazo Venezuela, ellos tienen delivery. ¿Tienes un vehículo? Grupo Caucho. ¿Por qué? Porque Grupo Caucho además tiene montones de tiendas, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Maturín, Anzoátegui, Miranda, y en Caracas abrimos tiendas. Entonces, cualquier cosa que sea mecánica ligera, caucho, batería, electroauto, tubos de escape, nosotros, aire acondicionado, tenemos para ti la posibilidad de atenderte. No tienes que hacer cola. Tú sencillamente entras, @Grupo Caucho, pides tu cita a la hora que te convenga en el Grupo Caucho que te quede más cerca y allí te vamos a atender a esa hora porque respetamos. Porque sabemos que tú eres quien manda. Porque sabemos que estamos gracias a ti. Por lo tanto, vamos a respetar eso. Somos distribuidores de, imagínate tú, Continental, la tercera marca más importante de cauchos del mundo, con certificado de garantía. Baterías Duracell, 18 meses de garantía, con certificado. Todo eso es Grupo Caucho, @Grupo Cauchos. Embutidos Mallorca. Conjugamos la S de sabroso porque los embutidos Mallorca, bien sean las salchichas, los ahumados, el jamón de espalda, el jamón de pierna y por supuesto nuestra línea light, son exquisitos. Tienen ese sabor español que tú reconoces inmediatamente si te gusta el embutido. Y además se liga con lo sano porque ninguno de nuestros productos posee o contiene gluten, y además de eso, nuestra línea light es verdaderamente light porque son productos muy bajos en sodio y muy bajos en sal. Recuerda, @embutido Mallorca. Oilven. Oilven tiene 23 años en Venezuela, produce lubricantes para vehículos pesados, para vehículos livianos y para maquinarias. Y están en Venezuela y representan esa Venezuela pujante, representan esa Venezuela trabajadora, representan esa Venezuela que exporta, representan esa Venezuela que nos hace muy orgullosos. Tienen además una empresa con una trascendencia social realmente plausible. Oilven. Si lo sigues, Oilven VZLA, vas a encontrar en su Instagram montones de tips que le pueden servir mucho a tu vehículo. A la hora de cambiar un aceite, a la hora de ver una pancarta, siéntete tú también orgulloso de Oilven, @Oilven VZLA. Y cerramos con Cicles, porque por supuesto cuando hablamos de un buen algodón tenemos que hablar de Cicles. Y aquí tenemos nuestras chemisas, nuestras camisas, nuestra franela, nuestros buzos, nuestras chaqueticas, todo eso que es algodón tiene que ver. Tú tienes una corporación, tienes una empresa, tienes una pequeña y quieres a todos uniformarlos bonitos, con buenos algodones, con chemises lavables. Bueno, perfecto, que sean Cicles. Allí te las diseñamos, te las hacemos. Realmente Cicles da la talla, acaba de cumplir año y de verdad es un orgullo tener Cicles cerca, @Cicles Oficial. Bien, continuamos. La responsabilidad. Sal de la culpa y conéctate con y digo conectarte con la responsabilidad para saber que hay cosas. Yo me acuerdo otra anécdota que me acuerdo, que era un caballero, creo que en la charla pasada de esto hablamos. Era un caballero también en consulta que él tenía una mejor amiga. Perfecto, todos quizás tuvimos alguna vez o tenemos una gran y mejor amiga. Esta gran mejor amiga pues compartió su historia de vida más importante.
En una oportunidad, ellos en un viaje, ¡pum!, hicieron el amor. Y resulta ser que ella era virgen. Estoy hablando, ella con 30 y pico de años. Él no sabía. Y bueno. Total que habían tragos, habían cosas. Él tenía miedo de arruinar la amistad, pero también tenía miedo de enfrentarlo. Total que bueno, fue en la noche, se quedaron dormidos, amanecieron y él jugó a que no pasó nada, todo perfecto, te quiero igual, vamos a seguir adelante. ¿Ok? Esa situación generó, al parecer, según me cuenta él, en ella un profundo trauma, el cual tuvo que ir a terapia, tuvo que hacer una cantidad de cosas. Y ella se encargó durante años de sacárselo. Es decir, de decirle, tú eres mi amigo y yo te voy a seguir queriendo, pero tú a mí me echaste un vainón. Tú casi acabas con mi sexualidad. ¿Cómo es posible que tú te despiertes y ni siquiera me preguntas cómo me siento? ¿Cómo es posible que tú ni siquiera enfrentes el hecho de que tuvimos y que teníamos que hablar de esto? Y tuvo mucho tiempo. Y él va a terapia porque ella muere por otras causas después de años. Y él se quedó con eso que ella le sacaba permanentemente, porque además estaban muy distanciados, él no supo ni cómo murió ni nada por el estilo, pero él se quedó con eso. ¿Cuál era mi trabajo como terapeuta? Primero que todo, el trabajo de todo, sacarlo de la culpa. Y sacarlo de la culpa fue, ven acá, tú la obligaste, la metiste en la cama, la drogaste para poder tener relaciones. No. Tú en algún momento manipulaste para poder tener relaciones. Y me decía, no, Carlos, si tú me lo hubieras preguntado, nunca hubiera tenido relaciones con ella. Porque además era mi amiga. Para mí era un ser como otro hombre, salvando distancia. Nunca hubiera tenido, pero bueno. Okay. Tercero, si tú no hablaste, ¿por qué ella no habló? Si la que se sentía más frágil y más tal fue ella. Cuarta cosa, se acostaron en la misma cama porque era una cama matrimonial y tú te le fuiste encima. Tú buscaste, me dice, te juro que no. Fue una cosa absolutamente, se dio. Es decir, que el 50 de ella y el 50 tuyo se unieron para crear un coito. Sí, así fue. Okay. Y entonces, ¿por qué tú asumes y por qué permitiste? Nunca se debe hablar en pasado, pero no te diste cuenta que tú permitiste, dentro de una culpa tuya por ser hombre, él era de mamá soltera, mamá sola, y ahí se le vino encima todo eso. Entonces los hombres son malos, los hombres abusan, cosa que no puede ser una conclusión de vida. Hay hombres que abusan, hay mujeres que abusan. Entonces ella, por su lado, que no la voy a analizar porque no era mi paciente, porque nunca la conocí, pero a él, ¿qué pasó? Que él permitió que todo ese dolor de ella, válido, ese dolor de ella que ya no supo cómo gestionar, lo puso en la culpa de él. Le fue perfecto ponerlo en la culpa de él y él agarró todo el baño de agua y asumió esa culpa de no haber enfrentado, de no haber hablado al día siguiente, de no preguntarle cómo se sentía y de no quizás hacer una pareja a partir de eso. Cuando tú sacarlo para mí de la culpa fue llevarlo a la responsabilidad. ¡Ey! Eso no implica, le decía, que tú aquí estás ileso. Espérate un minuto. Tú tienes una responsabilidad que es importante que la veas porque te puede pasar con muchas mujeres. Es decir, hey, cuando yo asumo esto con alguien que me interesa o que no me interesa, es importante la honestidad y la transparencia de decirle, mira, esto pasó, de verdad estábamos muy inconscientes,
yo espero que esto, yo creo que a mí, no sé qué opinas tú, pero yo no creo, ¿sabes? Y empezar una conversación que hay que asumir con honestidad y aquí estamos, asumo, reconozco y reparo. Si te tengo que pedir perdón, te pido perdón. Si la amistad se pierde por esto, bueno, es parte del riesgo, pero yo no me voy a cargar solo con la culpa de la frustración de ella, que seguramente quería ser pareja tuya y siempre estuvo enamorada de ti y aprovechó la situación que ocurrió para concretar una pareja. Pero como todo eso es mi interpretación, es la del terapeuta, no es la de ella, yo no la voy a meter en la terapia. Pero eso puede estar ahí y él la asumió. Entonces, lo que podía ser una responsabilidad del hombre se convirtió en culpa. Y saco este caso porque yo creo que eso está pasando, eso pasa permanentemente. Es tan fuerte y tan poderosa la culpa que se ejerce sobre los seres, llámese por ser hombres o por ser mujeres o por ser niños o por ser esto o por ser el otro, que definitivamente tengo la culpa en sombra. Por lo tanto, la culpa se va a disparar apenas abra. Entonces, la culpa hay que enfrentarla. Hay que verlas con claridad. Punto. Es la culpa que siente el gay por ser gay, como si hubiera elegido ser gay. Es la culpa que siente el millonario por ser millonario, como si hubiera elegido ser millonario. Es la culpa que siente al que le va bien en la vida porque le va bien en la vida. Es la culpa que siente el que logra cosas porque logró cosas. Todo eso tiene que ver con una cosa cultural muy sembrada en la familia y que abre. Bueno, eso hay que hacerle frente. Y hacerle frente implica, pero yo con mi bienestar no le estoy robando a nadie. Yo con mi bienestar y con lo bien que me va, trabajo todos los días, hago lo mejor de mí, saco lo mejor de mí y disfruto de lo que hago. Eso es lo único que hago y con eso no perjudico absolutamente a nadie. Para poderse centrar, entonces, si en ese camino a lo mejor me llevo por delante a algo o a alguien, si yo toco algo, perfecto. Yo asumo mi responsabilidad y entonces la asumo, la acepto y reparo lo que tenga que reparar, desde pedir un perdón hasta, oye, con mi carro te rayé el tuyo ayer que estaba parado al lado mío. Hey, yo soy el del carro verde que yo soy. Entonces, hey, llévalo al taller, por favor, y dime cuánto es que yo con mucho gusto te lo pago. Ahí estamos reparando. Mira, sí, yo dije una cosa de ti y la dije desde la tapa de la barriga, no investigué y lo dije así. Discúlpame. Y si quieres, te pido disculpas delante de quien sea. Y ya, lo que uno hace con los derechos a réplica uno a veces se enfrenta y se ve y se atrapa en una pasión por algún caso o por alguna cosa y uno a veces comete el error de no haber investigado y de no haber profundizado. Y cuando te piden el derecho a réplica, estoy hablando de periodismo en medio, cuando te piden el derecho a réplica te das cuenta que no hiciste lo correcto y es en ese momento donde tú te retractas y dices, me equivoqué, discúlpenme, ta. Así que si me cierran el programa y tal, yo me responsabilizo. Ahí está la responsabilidad. Pero la responsabilidad no te quita el sueño, la responsabilidad libera. La culpa te va a quitar no solo el sueño, te va a quitar la paz y te va a quitar la vida. Por eso yo tengo que separar cuando estoy en culpa y cuando estoy en responsabilidad. Y cuando puedo llevar una culpa al ámbito de la responsabilidad. Eso es igual porque, repito, tanto el sentirte culpable por algo como hacer culpable a otra persona por algo tiene que ver con, para la persona que te inculpa, un alivio y para ti cuando inculpas a alguien de un alivio. Y los alivios tienen la trampa de no ser susceptibles al análisis. Los alivios tienen la trampa de que te tragas ese alivio y entonces no pones las cosas en su lugar ni te das cuenta de todo el proceso que ahí se está elaborando. Y eso se llama conciencia. La conciencia elevada, que es el trabajo que usted y yo estamos haciendo aquí y en lo que usted haga, la conciencia elevada lo que te permite, espérate un momentico. Yo puedo oigan, yo estoy poniendo todo en el despertador. Pero el despertador no se maneja solo. El despertador tiene que ver conmigo. Sí, pero no había luz, no importa. No importa. Yo tengo que prever
que puede haber un día donde el despertador no suene porque no haya luz, o porque se le acabe la batería, o porque se desenchufó sin darme cuenta. Y yo tengo que asumir que yo tengo una responsabilidad, que es despertarme a la hora convenida. Y eso tiene que generarme una alerta permanente. Que caigamos en los errores son humanos. Que podamos fallar, las fallas son humanas y son además muy enriquecedoras. Pero cuando es la culpa la que me persigue permanentemente, no es. Y se lo digo, mira, esto lo he dicho, es la vez número 500 que lo puedo decir. Cuando una mujer es agredida, lamentándolo mucho, que es un hecho horrible, ese señor cometió un delito, que es abusar y dañar a un ser humano. Ese señor debe ir preso. Preso. Ok. Ahora, nada de lo que ocurre en la vida, que lo que ocurre en la vida contigo, que te involucre emocionalmente, te libera de algún tipo de responsabilidad. Entonces, sano, frente a los hechos que ocurran, detenernos y examinar, saber que esto no es culpa mía, cero culpa, y mi responsabilidad aquí, ¿dónde podría estar? Porque esa pregunta te puede salvar, porque esa pregunta te hace crecer. A esa mujer que la dañaron, esa mujer tiene que ver qué hizo ella, es decir, qué parte de ella atrajo ese hombre a su vida, qué parte de ella no quiso ver las señales, porque un hombre violento te va mostrando señales permanentemente, a lo mejor no hacia ti, hacia el mundo de afuera. Y tú no las viste. Entonces, cuando sucedió lo que sucedió, fuiste víctima de eso. ¿Entienden? Siempre en los hechos que me conmueve, por eso yo digo una frase muy antipática, pero que a mí me ha enseñado mucho, que es todo aquello que a ti te irrita, más que con el hecho que te irrita, tiene que ver contigo. Porque ese hecho lo que está es moviendo tu herida. Ese hecho lo que está es movilizando tu herida. Entonces hay una coparticipación que tú tienes que ver, porque ese hecho te está permitiendo ver que tienes una herida ahí absolutamente supurando, que tú tienes que hacerte cargo de ella, porque nadie se va a hacer cargo de ella. Y el hecho te lo permitió ver. No quiere decir que ese hecho es maravilloso, ni que lo exaltes, ni que lo lleves a la gloria. No, ese hecho es condenable. Ese hecho no debería pasar, o esa situación no debería pasar. Pero, hey, te movió algo de manera excesiva, te irritó, lo cual implica que eso tiene que ver de alguna manera contigo. Y ahí nos ponemos manos a la obra. Eso es crecer. Pero la culpa es algo, perdón, yo no les podría decir que hay que extinguirla, no. La culpa hay algo que hay que verla. Verla. Cuando estoy en culpa. Normalmente los funerales, los entierros, las clínicas, cuando hay enfermedades muy severas y que ponen a la persona entre la vida y la muerte, generan a veces una culpa porque lo que no le he dicho, porque no lo que no he hecho, por lo que hice, por lo que dejé de hacer. Y eso es terrible. Eso da un ambiente muy duro. No. Yo hice por ese ser lo que mejor podía en lo que vivía. Punto. Punto. No pude hacer más nada. Y voy a cerrar con una anécdota interesante, ¿no? Yo me acuerdo, esto no fue en terapia, pero fue con una terapeuta amiga. Esa terapeuta me contaba que ellos eran tres hermanos muy seguidos uno de otro, dos mujeres y un hombre, y un muchachito, el más chiquito era el muchachito, que vivían con sus padres, y el padre y la madre tenía un serio trastorno, pero serio trastorno. Estoy hablando de que los amarraba, estoy hablando de cosas muy feas, que no quiero ahondar en detalles, pero y ellos fueron desarrollando una suerte de rabia profunda con el padre, porque el padre las dejaba o los dejaba en manos de esa mujer.
sabiendo él quién era ella. Y bueno, así fueron creciendo, cada quien hizo su vida, se casaron, pero todos quedaron con eso. Y la amiga mía, que hizo muchos años de terapia, pues el caso de terapia tenía que ver con esa madre trastornada y ese padre que era tan inconsciente y tan irresponsable que dejaba a esos niños en manos de esa mujer. Y un día, cuando la madre entra en terapia intensiva para luego morir, estaban los 3 hermanos, 2 de ellos venían del exterior y se reunieron y agarraron al padre Gil y por primera vez lo arrinconaron. Y le dijeron lo muy indignados, decepcionados que estaban de él, porque él nunca había tomado cartas en el asunto. Y nunca me olvidaré las palabras que ella me dijo que él dijo. Él agarró y se echó a llorar y le dijo: nunca ustedes podrán saber lo que era para mí salir de casa y dejarlas a ustedes en manos de su madre. Pero yo no tenía otro camino. Y no era que no existía, era que no sabía qué hacer. Él era extranjero. Era un hombre extranjero en Venezuela. No me imaginaba viviendo con ustedes. Tenía que trabajar para poder mantener y para que a ustedes no les faltara nada. Y la única mujer que tenía a la mano era tu madre, porque yo no tenía madre, tu madre no tenía madre viva, no teníamos a nadie. Y yo viví durante todo el crecimiento de ustedes, hasta que tú, y señaló la mayor, fuiste ya grande y pudiste encargarte un poco de la casa. Yo viví una época de angustia que ustedes no se pueden imaginar, pero entiendo que yo tengo responsabilidad. Pero ahora me entienden. Entonces, ese hombre, todas ellas se echaron a llorar y de alguna manera lo perdonaron y lo permitieron, y le permitieron de alguna manera, le reconocieron el error y tienen todavía una relación muy bonita con él. Pero lo que quiero que vean es, uno no sabe lo que está detrás de las cosas. Por eso, salir de esos espacios oscuros de la culpa, entrar en la responsabilidad, salvar a quien yo inculpé para aliviarme, para poderlo poner en un plano, perdón, sí, tú atropellaste a ese peatón, sí, tú atropellaste a ese peatón, pero espérate un minuto. Y el peatón estaba mal puesto. El peatón cruzó a destiempo. ¿Sabe? Pueden haber 1000 factores que yo no he visto. Pero todo eso es el plano donde hay luz, donde hay oscuridad, nada de eso se ve. La culpa es oscuridad. La responsabilidad es luz. Así que cierro con esta frase. Todo hecho humano implica consecuencias. Y donde hay consecuencias, hay que asumir responsabilidades. Por ende, esta charla se llama Salir de la culpa y conectar tu responsabilidad. Eso te hace un ser consciente. Amigos, gracias. Se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Y se les dice, por favor, suscríbanse al canal. Seguimos haciendo cosas. Estamos en Spotify y en Spotify estamos en el usuario Carlos Fraga. Y ahí parte del contenido, vamos a seguir metiéndole contenido. Así que recuerden que estoy en la radio, en Fraga en Éxitos. Es decir, todo eso sucede porque ustedes están ahí y porque Dios me da la vida y me da la posibilidad de llegar a ustedes. Aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa.